Buenas noches, estimados amigos. Me he tomado el atrevimiento de conducir este programa en ausencia y por invitación de don Alberto Vuela, que se encuentra de viaje, pero para mí es un gusto compartir este programa con el profesor Silvio Maresca. Silvio, gracias por yo estar en tu programa. Claro, no tanto mi programa. De todas Supongo maneras, que es una cosa que hacemos un poco entre todos, qué sé yo, contigo, con Alberto y conmigo. y conmigo. Yo creo que es, primero es interesante, es un desafío para mí por estar en este programa. Pero bueno, es importante porque hay muchas cuestiones en filosofía que en realidad no en filosofía, sino que uno tiene dudas sobre la filosofía o sobre los filósofos, ¿no es cierto? Y cuando uno habla de esto, de los filósofos, a veces nos queda la duda cómo piensa un filósofo en una situación de hoy, una crisis mundial, una crisis nacional. Lo vemos como crisis por una cuestión política, ¿no? O una decadencia mundial. Entonces, quería más que nada ser una especie de preguntón y que vos me contaras, me dijeras desde tu perspectiva, ¿cómo ves esto, no? Por ejemplo, ¿cómo ve esta situación mundial un filósofo, ¿no? Donde ves esta movida de inmigración, que creo que hicieron un programa hace poco y trataron el tema, pero ¿cómo ven esta cuestión de esta reacción europea? ¿Cómo ves América, Iberoamérica, frente a esta crisis que es mundial, pero que de alguna manera nos preocupa a nosotros y que la vemos de lejos, pero estamos entendiendo que hay un conflicto, ¿no? ¿Cómo ves esa situación en Europa? Mira, lo primero que te quiero decir es que es muy difícil situarse, ¿no? Para un filósofo hoy, por muchas razones, ¿no? Particularmente en la Argentina porque hemos sido educados en la historia de la filosofía, digamos, ¿no? Y en el conocimiento de los grandes filósofos del pasado, y a veces no tan grandes, y todo lo que tiene que ver con las posibilidades de un desarrollo académico, digamos, dentro del campo filosófico, pasan por la especialización, fundamentalmente, en algunos temas o a veces muy menores, dentro de esas grandes filosofías del pasado, y a veces, vuelvo a decir, no tan grandes. Y bueno, y si lo otro es la actividad docente, ¿no es cierto?, donde uno explica, qué sé yo, si da filosofía antigua, habla de Platón, habla de Aristóteles, ¿no es cierto?, qué sé yo. Ni siquiera muchas veces de los estoicos o los epicúreos, que acá hemos hecho algún programa sobre eso, ¿no? Sí. Entonces, claro, lo primero que a uno le asalta cuando aparece una pregunta como la tuya, que sería lo más natural que hay que preguntarle a un filósofo, es porque analiza toda la política. Es el desconcierto. Hoy. No, pero no solo la política, sino, digamos, la actualidad, ¿no? La actualidad, perdón. Lo primero, digo, por la formación que tenemos, es el desconcierto. Lo hemos visto en este programa varias veces, por más esfuerzos que los que participamos y los invitados que han participado han hecho, siempre uno tiene la sensación que nos quedamos un poco cortos, ¿no? Y si uno consulta el panorama europeo y norteamericano, donde hay gente formada ya filosóficamente, pero más digamos, con posibilidades que le da la sociedad de hablar del presente, también vemos una cosa a veces bastante pobre, digamos, ¿no? Por ejemplo, en Europa el fantasma del nacionalsocialismo vuelve, el holocausto, y estamos siempre dando vueltas sobre lo mismo, digamos, ¿no? Un poco nos pasa también a nosotros, eso en cierta forma, ¿no? Pareciera que uno está obligado a hablar si habla de la realidad política, social, económica, histórica argentina, uno está obligado a hablar de lo que pasó en los 70, años previos al proceso y el proceso. Y por supuesto eso desemboca, como uno escucha todos los días por radio, en el tema de los derechos humanos, ¿no? Para mí el tema de los derechos humanos, para empezar por algún lado, digamos, hoy hemos hecho un programa sobre eso. Para mí es casi un obstáculo para pensar hoy.
Porque, digamos, hay cosas grandes corrientes así, que sobre todo de pensamiento, un poco entre comillas, ¿no? que invaden los medios, y que no es simplemente, que no es un pensamiento que uno diría es profundo, radical, que vaya hasta el fondo de algo, sino que obstaculiza para que surja ese otro tipo de pensamiento. Forma como un obstáculo, ¿no? Heidegger decía, fíjate, tengo que recurrir pero por lo menos a uno grande, ¿no? Que el gran problema, él lo veía ya en los años 50, después de la Segunda Guerra, porque ahí es donde se abre ya un panorama nuevo, aunque tardamos en darnos cuenta, y tardaron en pasar un montón de cosas, y estuvo la Guerra Fría, pero ahí se generaba como un mundo nuevo, en cierta forma, ¿no? Y Heidegger ahí decía, bueno, lo difícil ahora, señores, para pensar es situarse. Que en alemán hay una palabra que es el Erterung, ¿no? que significa al mismo tiempo explicar, y como tiene esa raíz Ert, también significa lugar, y de ahí que significa explicación y localización, las dos cosas, ¿no? La aprovecha muy bien. Entonces es difícil situarse, porque en la época de las grandes ideologías que en cierta forma terminaron con la Segunda Guerra Mundial, aunque el marxismo se prolongó, digamos, ¿no? Se prolongó, pero se prolongó ya dando signos a partir de los 60, 70, estoy hablando sobre todo de la Unión Soviética, que fue la principal realización, dando signos así de una debilidad interna tremenda, digamos, ¿no? Era como un muñeco de paja. Yo pero a esta crisis, ¿vos crees que digo, el modernismo de hoy, la democracia y todo eso no está dando respuestas, que está volviendo un poco estas nuevas, o digamos estas viejas, o por lo menos el nacionalsocialismo, o el fascismo, o la derecha, llamémoslo... Aparecen esos brotes, digamos, pero es como que las grandes... ¿Tienen respuestas? Las grandes ideologías, digamos, ¿no? Que atravesaron el siglo XIX, el nacionalsocialismo, el fascismo... Hasta yo te diría el liberalismo, en un sentido así fuerte, ¿no? Bueno, el marxismo, obviamente, ¿no? Han perdido poder de galvanizar las energías humanas, y esto es muy fácil en el fondo para mí. Lo han perdido porque ellos fueron reemplazos tardíos del sentimiento religioso, más que del sentimiento religioso, de la religión, ¿no? Fue una prolongación, una traslación, un deslizamiento del sentimiento religioso hacia un campo en que no correspondía que el sentimiento religioso justamente se dirigiera, ¿no? Porque el sentimiento religioso me parece que siempre tiene que estar relacionado con una trascendencia. Y vamos a hablar que con Alberto en un programa de inmanencia y trascendencia, ¿no? Exacto. Yo creo que uno de los grandes males de la modernidad, que son unos cuantos, no todo es malo tampoco, porque no hagamos de la modernidad el imperio de Satán, porque tampoco es el caso, pero uno de los grandes males es ese intento de inmanentizar lo trascendente, ¿no? De realizar lo trascendente en la historia. Lo trascendente siempre está de alguna manera fuera de la historia, aunque incida en la historia, digamos, ¿no? Aunque por momentos, por instantes, ¿no? Por instantes se identifique con un momento histórico, que se pueda a nivel de colectivo, individual, pero de un modo quizá que escape al entendimiento humano, digamos, ¿no? Que tenga más que ver con, si vos lo querés decir en términos un poco teológicos, con la gracia. Con la gracia. Bueno, estuvo la respuesta siempre en lo, pero en digo, lo espiritual también. El tema es cómo entonces pensar un mundo donde ya la cuestión moderna, digamos, de la realización de un destino histórico para toda la humanidad, de un destino histórico colectivo, pero a nivel de humanidad, digamos, que de alguna manera prometía la felicidad para todos, el
dominio de la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Una especie de mundo feliz. No en el sentido de Huxley, no, obviamente. Porque lo que está pasando sí se parece al mundo feliz de Huxley, en cierta medida. ¿Cómo pensar sin esas categorías, vamos a decirlo así, un mundo en el cual pareciera que la reproducción del capital, en definitiva, por lo menos en el mundo occidental, después está todo lo que podemos llamar el mundo islámico, digamos, que no sé, ahí me costaría mucho opinar sobre eso, ¿no? Pero en el mundo occidental al menos da la impresión de que la reproducción del capital, con todo lo que implica en cuanto a la torsión que provoca en la subjetividad humana, y ahora digo cuál es, parece ser lo que impera, en primer lugar. ¿A qué me refiero con esa torsión? Me parece, desde antiguo la filosofía piensa, lo estamos viendo con el filósofo Mario Casal, ya estamos leyendo ahora un poco, vos te reirás a lo mejor, la Carta Meneceo, que es uno de los documentos que quedan de Epicuro, donde Epicuro le explica el tetrafarmacón, es decir, las cuatro recetas, si vos querés, para vivir bien y feliz, que era lo que de alguna manera los griegos se proponían, ¿no? Y lo que la humanidad siempre se propuso, en cierta forma. Y ahí encontramos también, como lo encontramos en Platón, como lo encontramos en Sócrates, como lo encontramos también en los pensadores medievales y los modernos, que un gran tema es la limitación del deseo. Que no se dispare el deseo. Cuando se dispara el deseo, el hombre está perdido, da esa impresión. Y el capitalismo, particularmente, digamos, es el gran promotor del deseo, de que el deseo pierda eso que los griegos llamaban un poco ingenuamente, que no vaya más allá de los límites que le impone la naturaleza. Digamos, ¿no? El deseo no es como esa, se desboca. Como esa zanahoria que se le pone a la sociedad para decir a ver si puede alcanzar. Claro, vos tenés este aparatito, pero este aparatito le falta no sé qué función. Se frustra. Que ya lo tiene el otro, que, ¿no es cierto? Sabemos que todo producto que sale al mercado ya es obsoleto. ¿No? Entonces, el individuo queda siempre en falta. Vive en falta. ¿No? Cuando la felicidad pasa en gran medida, si no totalmente, por cierta autosatisfacción. Lo que los griegos llamaban la autarquía, ¿no? La autarquía, el bastarse a sí mismo, ¿no? Bastarse a sí mismo. Entonces, las grandes gestas históricas, vos me preguntabas por el mundo actual, las grandes gestas históricas han finalizado, no se equivocaba Fukuyama en eso. Pero no era el fin de la historia. Y en cierta forma sí, por lo menos de la historia entendida como un proceso que tenía que lograr una meta de tipo cuasi religioso, como decíamos antes. ¿Qué pensaba Marx? Para no ir más lejos. Que con la abolición de la propiedad privada se iba a realizar la fraternidad universal, ¿no es cierto? Y esa fraternidad universal era un poco el paraíso en la tierra, ¿no? Y el nacionalsocialismo, aunque parezca lo contrario, pensaba algo similar, porque pensaba que la dominación de la raza aria, ¿no es cierto?, traería el bienestar de todos los pueblos, en cierta forma, porque ellos eran los llamados a traer el bien del hombre. Por lo menos la economía social y entendiendo cada raza como cada raza, ¿no? Sí, cada virtud de cada raza y no la mezcla de razas. Eso es no sé si comandaba la raza blanca, pero de alguna manera era cada virtud que tiene cada raza, bueno, de ese tema obtener su potencial, ¿no es cierto? Obtener su potencial y no la mezcla que capaz que degrada en el entendimiento, ¿no? Degrada las razas en sí. Bueno, lo que se ha producido es un gran aquelarre en ese sentido. ¿Qué es lo que ocurre ¿no? en este multiculturalismo de hoy también? Sí, ¿no?
Sí. Lo que pasa en multiculturalismo, bueno, ahí hay otro lío, ¿no? Porque el multiculturalismo tiende más bien a la superposición de guetos, ¿no? ¿Eh? Más una integración se ha dado en Iberoamérica, digamos. Ahora, los frutos de esa integración, de ese mestizaje que yo por lo general defiendo como elemento cultural, sobre todo, ¿no? Y como ejemplo de tolerancia, en cierta forma, qué sé yo. Los frutos aún están por verse, porque ahí está el otro problema. Vos preguntabas por Iberoamérica, ¿no? En este mundo. En este mundo que, por eso te nombraba Fukuyama, en este mundo, Fukuyama cuando en el 90 dijo, bueno, señores, se acabó la historia en el sentido que estamos diciendo, no porque no iban a pasar más cosas. No era tonto, Fukuyama se apoyaba en Koyev en Hegel, o sea, se acabó la historia en el sentido de que las grandes gestas llegaron a su fin, como decía Hegel. Marx creía que todavía había un poquito más, digamos, no había. Y él dice en los 90, Fukuyama dice, bueno, señores, acá 3 cosas. Democracia formal, economía de mercado y cultura homogeneizada. Acá los intelectuales se cagan de risa, sobre todo los de izquierda. Más que se va a terminar la historia, que este es un empleado del gobierno de Estados Unidos, que era verdad, en cierta forma, digo, pero eso es el viejo argumento ad hominem, ¿no es cierto? Es cuando decís, bueno, tal cosa es falsa porque la dice tal. Y tal es un degenerado. No importa, lo que importa es analizar el argumento, no quién lo dijo. Y la verdad que no se equivocó demasiado, estamos en eso. Una democracia formal, meramente representativa, por eso tantas veces hemos hablado de la falta de representatividad justamente de estos personajes que llegan a través de 1000 mediaciones, sobre todo la del dinero, nada más, ¿no? ¿Quién puede ser hoy candidato de algo sin una gran fortuna? Sea propia o sea... La democracia de los ricos. La economía de mercado rige plenamente, en Occidente rige la economía de mercado. Por más que algunos países se quieran hacer los vivos y cerrar un poco la frontera, como el nuestro, pero ya vemos que la situación en que estamos, ¿no? A consecuencia de eso, en gran medida. Y la cultura homogeneizada, claro, es un poquito más complejo, porque no molesta que convivan distintas culturas, ¿no? Siempre y cuando estén depotenciadas y exentas de cualquier tipo de consecuencia política. Entonces vos podés ver en la televisión, podés ver, qué sé yo, un baile afgano, al ratito ves, qué sé yo, no sé, gente comiendo en Turquía, y las costumbres típicas, y al rato ves un partido de béisbol en Cuba o en Estados Unidos, qué sé yo. Pero digo, lo homogéneo no está en que sea todo igual, es todo distinto, pero todo devaluado. Nada de esas expresiones, ninguna de esas expresiones te va a conducir a otra cosa que ella misma. Bueno, pero estoy abusando de la palabra. No, pero está bien, porque esta es una explicación muy clara que das. Yo estaba... Es que no di ninguna. Pero no, está hablando más bien de las dificultades, ¿no? Bueno, pero son las dificultades reales que vemos. Yo me plantaba en el tema de la decadencia, ¿no? En esta decadencia, porque nosotros decimos, estamos en una decadencia y una crisis. Es una crisis, es una decadencia en comparación a lo ya vivido, ¿no es cierto? Es como que retrotraemos lo que se vivió, lo que se esperaba vivir, a hoy que no es lo que nosotros esperamos y lo entendemos tal vez como decadencia y es otro estilo de vida. Y bueno, es una gran observación la que vos haces. Esa tiene una injerencia en lo moral, tiene una injerencia en lo político, ¿no? Recién hablabas de lo cultural, lo político, pero es ¿de qué naturaleza? ¿Es una imposición universal frente a que todos los pueblos lo piden o hay una injerencia de algo particular que diga no, el camino es este? Y es por eso que todos están alineados a lo mismo. O hay algo más allá que diga, bueno, esto no funciona y hoy el modernismo va a pasar por otra cosa. Hay una realidad que recién yo la mencionaba, ¿no? Que es el imperio del capital. Y yo ni siquiera quiero decir capitalismo,
Porque en los experimentos socialistas el capital también siguió siendo el sujeto absoluto del proceso. Es decir, el proceso de la modernidad europea culminó en un sujeto absoluto que es el capital. Vamos a decir, pero como sujeto, sí sujeto, porque él es el que decide, él, como dice una que yo conozco, pero no es Kirchner que decide ese capital. Su reproducción ampliada, eso lo explicó Marx y hay que reconocérselo. Ahora, vos preguntás bien, o sea, ¿decadencia? ¿Esto es decadencia o lo vemos como decadencia por los paradigmas de los cuales partimos? La verdad que yo acostumbro a verlo como decadencia. ¿Por qué? Y porque vengo de una formación en Nietzsche, centralmente, en Heidegger, y en la filosofía alemana, que idealizó mucho la polis griega, digamos, y vio todo lo que vino después como decadencia. Incluso el cristianismo, algunos, bueno, ahí hay una discusión, ¿no? Pero la tendencia es esa, también la filosofía alemana. está variando en relación a lo que fue el cristianismo antes, ¿no? Que Sí, se lo sí. ve como una decadencia y tal vez es, ¿no? Es otra Claro, bueno, cosa. pero por eso es muy importante tu observación en el sentido de que como vemos la situación hoy depende mucho de los paradigmas que utilizamos. Indudablemente, si nosotros pensamos en términos de pueblos orgánicos, que era la forma que a mí me gustaba pensar, digamos, ¿no? Y que todavía me gusta pensar, estamos ante una terrible decadencia. Porque lo que tenemos son poblaciones de individuos anarquizados, si vos querés, desde esa perspectiva, ¿no? Donde cada uno persigue su propio, entre comillas, bien, mejor deberíamos decir bienes, digamos, ¿no? Hasta las clases más subordinadas, muchas veces. O si no, hay sectores directamente excluidos, que, o sea, casi en una condición animal. No solamente en Argentina, ¿no? Obviamente. Pero al mismo tiempo, si dejamos un poquito esos esquemas, digo los míos, hay también un cierto crecimiento de las individualidades, ¿no? Que es un fenómeno a observar. Vamos un poquito a la política argentina. Tenemos pocos días, dentro de pocos días tenemos un balotaje. El discurso de uno de los candidatos, de Scioli, que en cierta forma ha retornado al discurso tradicional del peronismo dentro de lo que le dan sus posibilidades, tanto intelectuales como de verdadera adscripción al peronismo, ¿no? Y sobre todo a la doctrina peronista, que es lábil. Sí, no es un pensador peronista, Scioli, o sea, pero su discurso es el discurso un poco del peronismo. Discurso de lo colectivo, de alguna forma, etcétera, ¿no? Claro, muy devaluado. Mi hijo me decía el otro día, mi hijo Tomás Maresca, el médico, me decía, viejo, el sábado estuve comiendo asado con él, me dice, ¿sabe qué es el peronismo ahora? Una franquicia. Me encantó. El título para un artículo, ¿no? Una franquicia, viste, como Bonafide, que un tipo pague. Bueno. Pero dejando un poco eso, o sea, digo, su discurso todavía tiene ese tono de lo colectivo, lo popular. Macri, en cambio, le habla a cada uno, a cada persona, ¿no? Incluso lo que han hecho es visitar casas, ¿no? Dicen, visitar casas de personas, ¿no? Y ponerse a charlar con ellas. Y se refiere a las potencialidades de su discurso de cada individuo, de lo que cada individuo puede desplegar como potencialidad. Habría obstáculos, debido a la política que se siguió estos 12 años, que impiden que los individuos desarrollen toda su potencialidad. Ese no es un discurso, tenemos que ser atentos, no es un discurso liberal típico. No es un discurso, por lo menos tal como ha sido el liberalismo tradicionalmente en América Latina, ¿no? Que estuvo solamente interesado por lo económico, digamos, por lo económico de las clases
de ciertos sectores de las clases privilegiadas, ¿no? Los sectores portuarios, todo esto que sabemos desde hace mucho. Y yo creo que, intuitivamente o no, ahí Macri, Pro, pescan una situación nueva de la sociedad. Ahora, ¿es bueno esto? ¿Es bueno que los individuos se desarrollen per se con bastante indiferencia respecto de los otros, de lo que pueden ser construcciones colectivas? Bueno, ahí viene el problema. Bueno o malo depende desde dónde leamos el fenómeno. Y estamos muy huérfanos de paradigmas, porque como tu misma pregunta lo sugirió, nosotros sospechamos de nuestros viejos paradigmas. No estamos ya tan convencidos de su validez. Vos me lo dijiste muy bien, bueno, decadencia visto desde un punto, desde otro a lo mejor hay que verlo de otra manera, ¿no? Y eso es lo que hace que nos cueste tanto ubicarnos, ¿no? Bueno, yo diría que había que lograr ahí un equilibrio, digamos, ¿no? En fin, qué sé yo, estos días tengo que hablar, creo, en Rosario sobre la comunidad organizada, sobre entre comillas, el proyecto clásico, yo diría, ¿no? Más que viejo, pero clásico. Yo siempre distingo entre lo viejo y lo clásico, ¿no? Lo viejo es lo que perdió vigencia, lo clásico no. La música de Rolling Stone es clásica. Digo, porque ahora van a ir pronto a Argentina. Sí, sí. No es vieja. Y aunque dejaran de tocar, van a dejar de tocar en algún momento, es un clásico. Como los Beatles. Sí, sí. Son clásicos, no son viejos. Otra cosa son viejas. Los Bee Gees son viejos. Elvis nunca va a ser viejo, ¿no? Doy estos ejemplos porque me parece que viene al caso. Ahora, ¿sobre el peronismo que vas a hablar? No, te decía. Vamos a hacer un pequeño corte. Volvemos a hacer un pequeño corte y me decís sobre eso. Ese peronismo, esa ortodoxia que estás hablando. Vamos a un corte y volvemos enseguida. Bueno, seguimos aquí en Disenso con don Silvio Maresca y estabas por comentarme en el bloque anterior que te habían convocado para hacer un análisis de... No, lo que te iba a decir muy brevemente, ¿no? Que en realidad, claro, uno va leyendo los textos siempre de acuerdo a lo que al presente que está viviendo, sobre todo los que tenemos alguna sensibilidad hacia el presente, ¿no? Por más dificultades, como te dije antes, que tengamos como filósofos en pensar el presente, y particularmente este presente tan que nos desorienta tanto, ¿no? Pero digo, leyendo el texto de Perón, la comunidad organizada, él le da mucha importancia al individuo, ¿eh? Por supuesto al individuo
en función social, Claro. pero le da mucha importancia al individuo. Cosa que en la lectura que nosotros hacíamos hace 20 o 30 años pasamos medio por alto, ¿no? No, era eso, simplemente ese comentario, ¿no? En la medida que yo sigo pensando que ante estas nuevas realidades, de cualquier manera, la posibilidad de organizar una comunidad para que funcione, sin llegar a un organicismo, porque enseguida nos pueden criticar, pero de organizar una comunidad de manera tal que funcione, con sectores más o menos claramente diferenciados, con representantes, bueno, se puede hablar con todo el mundo, con representantes auténticamente representativos, elegidos en forma transparente, etcétera, etcétera, y muy cercanos a sus electores, ¿no? No me parece imposible, digo, me parece no solo viable, sino que me parece que sería bastante productiva, porque esto del desarrollo de los individuos es interesante por un lado, pero puede terminar en un desbarajuste completo, digamos, un desbarajuste completo. Cuando un gobierno, ahora acabas de decir, vienen las elecciones, se supone que el kirchnerismo no va a estar gobernando, es decir, Kirchner, Cristina, Maxi o los que fueran e integran la familia real no van a estar gobernando. Va a haber un socialismo que será, como dijiste, una franquicia del peronismo, como dice Tomás Mareca, y Macri que seguirá golpeando puertas para ver si siguen abriendo y puede hacer lo que quiere hacer, ¿no? Supongamos que eso sea así, pero no se ha dado, o se ha dado, capaz que en la historia argentina, vos como filósofo me gustaría que me lo comentaras, que cada vez que cambia un gobierno, a veces deja apedrado el camino del que viene, sí, ¿no? Sí. Yo creo que lo han hecho todos, o por lo menos de lo que va en el siglo XXI, ¿no? Digamos al menemismo o Alfonsín, ¿no es cierto?, desde el advenimiento de la democracia. Pero creo que nada se está dando como se está dando hoy, porque lo que se daba antes sonaba como una crisis que implosionaba y tenía que cambiar de gobierno, pero no era la intención de apedrar al gobierno próximo. ¿Vos ves cómo explica un filósofo esta maldad gubernamental y qué importancia le dan a la gente, ¿no? Al pueblo, porque al final de cuentas es el que va a tener que pagar el pato? Y sí. Lo que pasa es que en América Latina, a partir del año 2000, hay lo que es, a mi juicio, no puedo equivocar, obviamente, ¿no? Pero una especie de recidiva, creo que se dice, ideológica, ¿no? Digamos, la idea, en gobiernos como el de los Kirchner, como el de Dilma Rousseff ahora, claro, Lula antes, ni hablar de Venezuela, Ecuador, Bolivia. La idea de que se puede regenerar algo así como un socialismo nacional, digamos, una cosa de ese tipo, ¿no? Pero el socialismo terminó siendo una especie de capitalismo económico, ¿no es cierto? Bueno, capitalismo de Estado, sí, como decía Perón ya. Pero digo, pero surgió esa idea, digamos, ¿no? Frente al cierto salvajismo neoliberal, digamos, después de la caída del muro, la implosión de la URSS. Privatizaciones. Claro, toda la ola de privatizaciones. Apareció esta suerte de recidiva, como digo yo, ¿no? Pero lo que pasa es que no, en el mundo actual yo no veo las condiciones como para gobiernos fuertemente ideológicos, digamos, ¿no? Dejando de lado todo el otro fenómeno que acompaña a esto, que quizás es el más importante, que es el fenómeno de la corrupción. Pero lo que pasa es que también cuando las ideologías no son serias, cuando son recidivas, cuando son coletazos finales de un mundo que se acaba, de un mundo que se acabó ya, a mi criterio siempre, ¿no? La corrupción es inevitable porque sus mismos gestores no terminan de creer lo que hacen. Y evidentemente esto ha empezado a andar muy mal, digamos, ¿no? Venezuela, por lo que sabemos, la situación es muy dura, muy difícil. En Brasil hay problemas muy serios. No sé, Bolivia ahí es otra, pero me parece que Bolivia planteó en otros términos su relación con Estados Unidos, hay una cosa... Fue más vivo. Sí.
no sé mucho de Ecuador. Como pero Correa en Ecuador. Claro, Mismo, ¿no? en Ecuador la moneda es el dólar, digo, Están la moneda, dolarizados. no hay moneda nacional, digo. Sí. O Perú sea, lo mismo con Ollanta Humala, ¿no? pero, claro, bueno, sí, eso claramente. Pero, porque no sé si hoy hay posibilidad. Stalin planteaba el socialismo en un solo país. Y los populismos latinoamericanos plantean de pronto, bueno, cierta forma de vivir con lo nuestro, se dice acá. Y esto hoy se puede hacer, pero solo dentro de ciertos términos muy limitados. Porque hay una economía mundial de mercado que no se puede desconocer. Si no pasa lo que nos pasa ahora, es decir, los populismos terminan con el cepo al dólar, con este tipo de cosas. Pero vos me preguntás por otra cosa, ¿no? En realidad. Y me parece que a esta gente, los kirchneristas puros, digamos, o duros, ideologizados, con intereses, además, importantes, cargos, prebendas, y les va a costar mucho renunciar a eso, y no sé, van a dar distintas formas de lucha, gane Scioli o gane Macri, lo que pasa es que las formas de lucha van a ser distintas, pero no creo que renuncien, porque vos sabés cómo es, ¿no? Es pedirle a un religioso que renuncie a su fe, aunque en este caso sea una fe un poco trucha, es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil. Solo podés encontrar algunos religiosos que sin renunciar a su fe son capaces de abrir su cabeza, como nuestro Papa, ¿no? Capaces de abrir su cabeza, de ver distintas variantes de posibilidades de realización, etc. Pero por lo general, el ideólogo es dogmático, es un Robespierre, ¿no? Es el tipo que va, que parte de 4 o 5 axiomas, deduce de ahí y no lo sacás de ahí, ¿no? Y no aprende de la experiencia, porque es uno de los peores problemas de la ideología, ¿no? La dificultad en aprender de la experiencia, la dificultad en ver lo distinto, en ver lo nuevo, ¿no? Que puede no gustarle a uno, que puede desagradarle profundamente, pero no por eso va a dejar de verlo, ¿no? El problema del narcotráfico, a uno le puede desagradar profundamente, digamos, para tomar ese problema, pero está. Cuando muchos políticos dicen que el gobierno kirchnerista niega los problemas, y algo de verdad hay en eso. La inflación está, digo, la economía planteada en términos populistas parece andar un tiempo y después encontrar obstáculos muy serios. Habría que encontrar un equilibrio entre promover el consumo interno, pero sin perder la relación al mercado internacional, ¿no? En fin, yo no soy economista, vos sí. No. Habla vos de eso. Pero se puede entender también como que, bien acabas de decir, ¿no? Más pragmatismo, digamos, ahí, ¿no? Claro, pero cuando el pragmatismo se les agota, porque no puede engañar a muchos un tiempo, pero no puede engañar a todos todo el tiempo, ¿no? Eso ¿Quién decía eso? No me acordaba. Sí, había alguien que decía eso. De todas maneras... Alguien importante. Sí. Aparte, pero eso es una realidad. Y en esa realidad uno percibe que hay determinados sectores o políticos que pueden entenderlo y decir, bueno, me retiro, veo cómo va la cosa y me recompongo, me reconstruyo y vuelvo. Pero acá parece como que hay una envidia, una rabia tan grande que van contra todo, ¿no? Cuando se decía que el kirchnerismo iba por todo, también si no tengo todo, destruyo todo, ¿no? Y da la sensación que antes de irse es una sensación como que quema Roma. Yo pienso que esto puede ser como somos un poco una matriz de lo que ocurre en Iberoamérica, particularmente en América, se me ocurre que esto puede llegar a ocurrir en Brasil, que puede ocurrir en Venezuela, que son, digamos, los lugares que más crisis se está viviendo últimamente, porque mal que mal Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Chile, en el Pacífico son transiciones un poco más adultas. Parecen manejarse más inteligentemente. Más adultas, menos caprichosas, ¿no? Puede haber cosas, pero por lo menos no son sensacionalismos de prensa. Pero en este caso sí, estamos notando como una agresividad muy grande y que si yo me voy prendo fuego todo. ¿Cómo se explica entendemos que es una decadencia y un fin, lo dijiste muy bien,
Pero ¿hasta qué punto la sociedad puede meter la cabeza, ¿no es cierto?, debajo de la tierra y decir no veo nada, no puedo perdonar, y cómo se lo banca, cómo se entiende como filósofo a la sociedad que se banca todo eso? ¿Qué pasa? ¿Es rehén de una situación? Yo no sé bien qué pasa con nuestra sociedad, ¿no? Bueno, primero hay cosas evidentes como su desinterés por la política, digamos, ¿no? Eso es una cosa también, es un fenómeno mundial, ¿no? Pero eso tiene que ver con que la política ya no es el destino. Esto está vinculado con lo otro, de la cuestión de que hay un crecimiento de los individuos. Ha cambiado la forma de trabajo. También. Ha cambiado la forma de trabajo. La producción industrial ya es parte Ha cambiado la familia del juego, pero los servicios son mucho más importantes. La gente trabaja sola o trabaja con una máquina, no con una computadora, quiero decir, sí, ¿no? O con compañeros de trabajo, pero con tareas bastante diferenciadas. No es tan común la cadena de producción, ¿no? Donde siempre me acuerdo de Chaplin, de Candilejas era. Ese mundo ya pasó. Por lo tanto, las formas de organización también son diferentes, etc. Y la política ya no es el destino. Napoleón decía, ¿te acordás? La política es el destino. Y en la modernidad temprana la política fue el destino. Porque en gran medida reemplazó a la Iglesia como instituto de salvación, ¿no? Hoy la política, aunque muchos le piden todavía que lo sea, la política no es más un instituto de salvación. Lo que puede hacer la política hoy, por eso yo escribí un artículo hace un tiempo, llamado La modestia de la política venidera, ¿no? Lo que puede hacer la política hoy, me parece, no solo acá, ¿no?, sino a nivel de todo Occidente, es ayudar a morigerar las brutales diferencias económicas, sociales, culturales, etcétera, que provoca el desarrollo del capitalismo, ¿no? Morigerar, ayudar a morigerar, y no mucho más, ¿no? Porque además, ¿cuáles podrían ser hoy los ideales de la política si no hay más nada por realizar en la historia? Porque el reino de Cristo en la historia ya se realizó, y fue horrendo, o no se realizó. Y no lo digo por Cristo, lo digo por lo que decía al principio, porque hay que mantener una diferencia entre la inmanencia y la trascendencia. En la comunidad organizada de General Perón dice con mucha claridad, siendo un moderno, porque él era un moderno en todo sentido, pero absolutamente, dice, con Descartes, pobre Descartes, yo lo adoro, ¿no? Pero con Descartes, dice, se perdió la dimensión vertical y vino la horizontal. Ahí tenés lo de la inmanencia y la trascendencia. Recién hablabas de... es catastrófico, ¿no? Lo dijo muchas veces Cristo, mi reino no es de este mundo. No es de este mundo. Dar a César lo que es de César y lo que es de Dios, ¿no? Pero sin embargo cada uno lleva el reino en sí, también. El reino no es de este mundo pero cada uno lo lleva en sí mismo. Pero no en el sentido de que la historia va a realizar lo absoluto. Recién hablabas de que... Entonces, bueno, pero la política hoy se tiene que limitar a morigerar los tremendos efectos de desigualdad que genera el desarrollo del capitalismo. Recién hablabas de que el Estado reemplaza a la Iglesia de alguna manera. En la modernidad temprana. En la modernidad temprana. Aunque todavía hay quien le la famosa pide laicité, ¿no? Supongo que es lo que Europa está volcándose sobre el laicismo y que el Estado cumple ese rol, la Iglesia medio como que se atrincheró, tal vez ahora está buscando su nuevo espacio, ¿no es cierto? Sí, señor. Con Francisco y que trata de está buscando su nuevo espacio. Su nuevo espacio ante esta sociedad que la niega. Pero ¿eso qué es? ¿Algo que lo impone un mundo moderno o es una sociedad que la busca? ¿O es el mismo individualismo que vos decís que está trabajando el hombre con la máquina y entonces ya no tiene tiempo de buscarlo a Dios, sino que directamente el Estado le provee esa solución y evita... ¿Cómo es este tema? ¿Es que el Estado implica y que quiere borrarlo a Dios de la esencia o la sociedad? Bueno, en un momento sí, ¿no?
Por eso hablaba Carl Schmitt de la teología política, ¿no? Con tanta razón, ¿no? Con tanta razón. Pero hoy ya no. Estamos en un gran vacío, digamos, ¿no? Pero bueno, de vuelta aparece lo que vos decías, ese vacío es una decadencia o es la promesa quizá de una humanidad distinta, y la verdad que depende mucho de los paradigmas, ¿no? Como decíamos antes. Pero, en definitiva, bueno, me parece que la política tiene que intentar acompañar procesos sociales que no son sencillos de comprender, ¿no? Aparte de la cuestión de morigerar las desigualdades y qué sé yo. Igualmente los políticos, por lo menos nuestros, no están a la altura de las circunstancias. Yo cada vez que escucho que la calidad educativa pasa por darle computadora a los pibes, ¿viste? Me descompongo. El otro día yo lo hablaba en una radio. Hay que volver a una educación humanista y erudita. Humanista y erudita. Porque ¿cómo un pibe va a entender la Revolución de Mayo, la mal llamada revolución, porque no fue una revolución, pero no importa, el movimiento de Mayo, lo llamo yo, si no entiende lo que pasaba o no conoce lo que pasaba en España, en Francia, la invasión napoleónica, el papel de Inglaterra, Rusia? Ni siquiera sabe las tablas, ni multiplicar, ni sumar. Nadie está con la calculadora o el celular. Yo todavía me acuerdo cuando, que más o menos mi idea donde está el río Volga. Bueno, ¿para qué sirve eso el río Volga? Pues sirve para ubicarse en el mundo. Porque nuestros chicos, yo no sé dónde viven. No hay mundo virtual, eso es una enorme mentira. ¿No? Lo decía Bienheide en algún momento, refiriéndose todavía a la televisión, que se llama Fernsehapparat en alemán, ¿no? El aparato para ver de cerca, o para acercar. Entonces, él decía, el desalejamiento que produce la tecnología moderna no implica cercanía alguna. Hay un desalejamiento, pero no por eso una cercanía. Ahora, ¿qué mundo tiene un chico que chatea con alguien de China, con otra Rusia, pero que no sabe ni dónde está China, ni dónde está Rusia, ¿no? Así que yo propongo griego y latín en los colegios, no computadoras, griego y latín. Ahí está todo el problema del colonialismo cultural, del colonialismo mental, que me gusta más hablar de eso, de la creencia religiosa en la tecnología, porque ahí está, mi estimado Juan. El sentimiento religioso no ha desaparecido en la humanidad y no va a desaparecer nunca. Lacan dice Dios es inconsciente, mirá vos, ¿no? No va a desaparecer nunca. Nunca va a haber un hombre ilustrado absolutamente despojado de sentimientos religiosos. Pero el problema es que si ese sentimiento religioso no se vuelve a encauzar a través de las grandes religiones, se va a cualquier lado, se va al fútbol. Entonces matás al otro porque es un hereje. Ni siquiera al del otro, de otra hinchada, sino al de otro grupo, y no solo del mismo club, y no solo por intereses económicos, porque tenemos esa manía medio marxistoide de reducir todo análisis a lo económico. Lo económico forma parte, ¿no? Pero no todo se reduce a lo económico. En fin, estoy hablando. Decime, parece que nos estamos quedando sin tiempo. No, por supuesto. Y la última reflexión tuya que dirías, suponete sobre esta cuestión de la Argentina, porque el filósofo analiza las situaciones que ocurren en la realidad, no puede predecir el futuro, pero de la realidad que se vive, ¿qué avisorás en una Argentina de los próximos 10 años, 15 años, 20 años? ¿Qué rol tienen? No sé, eso no lo sé, pero indudablemente se abre una situación nueva y a mi juicio esperanzadora. Independientemente de que las elecciones las gane Scioli o las gane Macri, vamos a vivir un clima distinto. Esta especie de pseudo dictadura ridícula, tardía, trasnochada, digamos, que hemos vivido estos 12 años, no tiene posibilidades objetivas de continuar, ¿no? Pero es por la composición de la Cámara de Diputados, por el papel de los sindicatos, por el papel de los empresarios, por la densidad de dólares que tiene la Argentina. Es decir, por 200 lados podés ver que cualquiera de los dos que gane las elecciones y los equipos que forme va a tener que ser
vamos a tener que volver a una cosa que sí es muy esencial en la política, que es la negociación. Porque los grandes líderes no eran dictadores, negociaban. Quizá no un Stalin, pero hasta un Hitler negociaba con las Fuerzas Armadas, no negociaba con sus propias Fuerzas Armadas, digamos. Interna ¿no? y externamente. Y ni hablemos de un Perón, ¿no es cierto? Ahora, acá tuvimos un par de personajes, sobre todo la segunda, la señora Cristina Fernández, que se cree una iluminada por Dios. No lo es, yo diría que más bien, tomando mis lecturas actuales de Lutero, que no se ha dado cuenta que estamos todos poseídos por Satanás y que solamente cuando reconocemos nuestra miseria, Dios nos puede asistir, ¿no? Riquísimo, riquísimo tu mensaje, o por lo menos tu análisis. Muchas gracias, creo que esto fue Disenso y gracias por invitarme a tu programa. Hasta la próxima. Gracias.